pero bueno, vamos a comenzar esta grabación para que quede todos los antecedentes de lo que conversemos, porque tenemos dos temas interesantes hoy día, súper interesantes. Yo diría que esta es una de las clases que más me gusta, porque ustedes deben exponer algún tipo de problema de investigación que hayan pensado, aunque sea en borrador. Y una vez que hayamos discutido, conversado un poquito respecto a eso, yo les voy a mostrar dos modelos de la primera tarea que tienen que hacer. ¿Ya? Una de las tareas más importantes que va a marcar el rumbo de este curso, de esta asignatura, y de cómo ustedes van a evolucionar en este tema de investigación. Entonces, algo conversamos vía correo electrónico, donde yo fui muy parco en contestar a la señorita Yasna. Yasna, cuéntanos cuál es la idea general de tu proyecto de investigación. Mi idea era tratar de demostrar o comprobar por qué las adolescentes entre, no sé, 13 y 16 años de distintos colegios, o sea, con distintos niveles socioeconómicos, por qué se vuelven más inactivas físicamente y esto relacionarlo como con los estándares de belleza dados por la industria, por la televisión, etc. Pero me costó plantearlo de manera más concreta y ver de qué manera en una sola pregunta podría declarar cómo esta incidencia de los estereotipos incide como la inactividad física de las niñas como negativamente en su imagen corporal. ¿Cuál fue el principal problema, piensas tú, Yasna, que te diste cuenta después de esta vuelta que hicimos eh, para poder plantear la pregunta problema? Siento que ya el tema que quise abarcar es muy extenso, como Eso, estándares de belleza visto desde qué punto, desde la industria, desde la farmacéutica, desde la televisión, desde redes sociales, etcétera. Siento que es muy amplio. te felicito. Esa es la primera cuestión. Y aquí aparece un tema que a uno le cuesta, pues, es tomar decisiones. Pero recuerden que este es un ejercicio, ¿eh? Este es un ejercicio con el que naturalmente vamos a poner nota, pero es para entender cómo se va haciendo este ejercicio y para ver si van aprendiendo. Y esto que has hecho tú es lo que yo mínimamente espero, que sean capaces de hacer ejercicio y decir, no, esto es muy grande y tenemos que tomar decisiones y tomar una decisión más chiquitita, por llamarlo de alguna manera. ¿Y ya tomaste alguna decisión o has pensado en alguna decisión por lo que has visto ahora? Lo he estado pensando, profe, no con mucho éxito, Ya. pero insisto, me gustaría mucho ligar algún tipo de investigación como desde la perspectiva de género, ver cómo eso incide en la inactividad física, porque de hecho yo los estudios que he buscado sobre esta perspectiva de género y el nivel de inactividad física de las mujeres, hay muy poquito estudio. Y Exacto. creo que quizás también por lo mismo, por la manera en la que se tiene que abarcar. Así Muy que bien, ahí aún estoy pensando. muy bien. Bien, Jasna. Bueno, pero hoy día tenemos que salir ya con un problema más o menos definido y con algún objetivo general de investigación, ya más o menos definido al final de esta clase. ¿Eh? Así que, pero por lo que has hecho ahora, está muy bien. ¿Ya? Martín, cuéntame, ¿tienes ya algún tema, algún área problemática donde te gustaría investigar?
Bueno, este es un ejercicio que tienes que hacer, Martín, porque si no, no podemos avanzar, ¿ya? Este es un ejercicio en el cual tú tienes que sentarte a pensar, meditar, conversar, preguntar, conversar conmigo fuera de la hora de clase, en fin, pero tenemos que hacerlo porque si no, no te puedo ayudar a que avance, ¿ya? Así que mañana ya deberías tener por lo menos un borrador de hacia dónde vamos. ¿Mm? Kevin, cuéntame. Con lo del problema de investigación, profe. Sí, por favor, cuéntame, ¿cómo ha Lo avanzado? establec- al final lo establecí como lo habíamos dicho como habíamos hablado en la clase pasada, ¿Ya? y empecé ya la recopilación de los datos y en su mayoría, la diferencia entre una liga y la otra en el deporte del handball, con los déficits y como los pros y los contras que tiene cada uno, por decirlo así. Tú quieres hacer un estudio comparativo, descriptivo. Primero, descriptivo, ¿no es cierto? Tú Sí, vas a describir la realidad y comparar la realidad entre la Liga Norte, la Liga Centro y la Liga Sur sí, respecto a algunas variables, porque como decía Yana, es difícil tomarlas todas en una sola investigación. Entonces, esas variables tienes que tomar decisiones respecto si la vas a hacer en infraestructura, en implementación, en apoyo profesional. Por ejemplo, todos tienen psicólogo, todos tienen preparador físico, como se llame, todos tienen kinesiólogo, todos tienen entrenador, asistente de entrenador, en fin. Ahí tienes que tomar una decisión, ¿ya? Para trabajar en una variable y no en muchas, porque si no se empieza a complicar el tema de cómo obtener la información. Porque uno de los temas más complejos es acceder a la investigación. Yo sé que tú eres un jugador, etcétera, pero perfectamente una asociación o algún club o la federación, en fin, te podría decir, no, no te vamos a entregar esa información porque esa es información privada, privilegiada. Entonces ahí hay que ver la factibilidad de desarrollar el estudio, ¿ya? Así que para mañana ya tenemos que tener objetivos generales y objetivos específicos resueltos y la pregunta problema ya lista para poder avanzar. ¿Mm? Pero te va quedando más o menos claro el trabajo que tenemos que hacer, Kevin. sí, profe. Ya, muy bien. Catalina, muy buen día, ¿cómo estás? Profe, Catalina decía que no podía hablar por esta Sí, clase. pero tendrá audio, o sea, podrá escribir o no, o estás trabajando. ¿Podrás escribir algo en el chat, Catalina, o estás trabajando? ¿No puedes integrarte? Bien, entonces voy a mostrarle un par de trabajos ya avanzados de compañeros que ustedes conocen, que han hecho este trabajo antes, y para poder, para que ustedes se puedan orientar respecto a qué tareas tenemos que hacer para la primera trabajo, para el primer trabajo. Yasna, te escucho. Estaba pensando en el planteamiento ¿Sí? y quería saber si eh, decir que si una imagen corporal negativa puede incidir en el nivel de inactividad física de las adolescentes. Oye, el problema que estás planteando es estupendo. Entonces ahora hay que trabajar en cómo plantear la pregunta. Es decir,
Por ejemplo, si tú dices cuánto, habría que pensar en una forma de cuantificar la autoimagen que tengo yo de mí. Si tú dices cuál, habría que pensar si es que la autoimagen tiene variables. Entonces ahí tienes que pensar en dos cosas. Uno, ¿qué vas a identificar como autoimagen? Y la otra pregunta que es muy importante, ¿cómo se puede medir la autoimagen? Y ahí lo más probable es que haya test en psicología para medir la autoimagen o para determinar la percepción de la autoimagen de una persona. Una vez que hayas encontrado ese test, vas a poder determinar si vas a decir cuánto o cuál es la, ¿te fijas? Y entonces tendrías que poner a trabajar hoy día inmediatamente en un test que permita medir la autoimagen de adolescentes. Y a partir de ahí ya se puede elaborar la pregunta porque ¿ustedes hicieron el curso de evaluación? Sí, Entonces, ustedes saben si un test mide cantidad, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o, hay un test de percepción del esfuerzo de Borg, la escala perceptiva del esfuerzo de Borg, que va de 1 a 10 o de 1 a 20, siendo 1 el mínimo y 20 el máximo. Entonces, entre 1 y 20, ¿dónde se encuentra usted respecto al dolor o al esfuerzo que hemos hecho hoy día? No, hoy día hicimos un esfuerzo tipo 13. Ah, ya uno entiende que no es mucho ni poco, está bien, digamos. Pero si dice hicimos un esfuerzo tipo 18, 19, esto es mucho. Pero ahí existe un instrumento de medición para establecer cuál es el nivel de medida. ¿Te fijas? Entonces, ahí ya sabemos qué es cuánto, de acuerdo a la escala perceptiva de esfuerzo. ya encontré un test. ¿Ah? Ya encontré un test. Encontraste un test. ¿Te fijas? Sí, Pero que me ayudaría a saber cuánto. ¿cuánto? ¿Te fijas? Ajá. Entonces, ¿cuánta es la...? Y ahí ya se empieza, porque el test te va a permitir cuantificar la variable. Otro tipo de test te puede determinar el nivel. Por ejemplo, podrían haber 4 niveles. De nada, muy poco, bastante y excesivo, estoy inventando. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es el nivel? ¿Te fijas? Por un lado hay test que te miden cuánto, porque usa una variable continua, discreta, y por otro, ¿cuál es el nivel? Que es una variable de tipo nominal. Estoy tratando de hablar en el lenguaje que se usa en evaluación. Y depende de ese test, es cómo se va a desarrollar más adelante el estudio. ¿Yeah? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para ver un test, no, este otro test. Ya. Este es el trabajo número 1 que tienes que hacer. Mira, en el trabajo número 1, el título incluso, hasta el trabajo número 1, puede ser un título provisorio. La estudiante que hizo este trabajo, que es Andrea, le puso efectos de un plan concurrente sobre la circunferencia de cintura en mujeres sin experiencia en entrenamiento. Yo estoy sintetizando el título que ella puso, porque ella puso demasiados indicadores en el título. Efectos de un plan de entrenamiento concurrente. ¿Ustedes saben lo que es el entrenamiento concurrente?
Martín, ¿sabe lo que es el entrenamiento concurrente o no? Kevin, ¿tú que eres del entrenamiento? Disculpe, profe, no escuché. ¿Sabes lo que es el entrenamiento concurrente? Soy sincero, no. Ya. El entrenamiento concurrente también se le llama entrenamiento complejo. Es donde en el mismo entrenamiento, en la misma sesión de entrenamiento, se trabaja variables, por ejemplo, de la fuerza, variables de la potencia aeróbica, variables de la fuerza, perdón, de la velocidad y variables de la resistencia. A eso se le llama entrenamiento concurrente, donde en un entrenamiento se trabajan muchas variables. Y ella quiere trabajar sobre la circunferencia de cintura. ¿Por qué la circunferencia de cintura? Porque ese es un muy buen indicador de estado de salud de las personas. Hay un test que mide el índice de cintura-estatura y de acuerdo a ese índice te permite determinar el nivel de salud física de una persona respecto a sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Y ella lo quiere hacer en mujeres jóvenes que no tengan entrenamiento previo. ¿Por qué decide hacerlo en personas que no tengan entrenamiento previo? Porque en ese tipo de personas se perciben mejor los efectos del entrenamiento. Si tú aplicas un entrenamiento a una persona que ya está entrenada, lo más probable es que sea casi imperceptible la mejoría o el descenso. Entonces, es mucho más fácil medir avances o retrocesos en personas que no tienen entrenamientos previos. Y ella lo quiere hacer a través de una guía de entrenamiento, es decir, generar un documento y que la gente lea ese documento, se vaya autoentrenando, los mide al comienzo del programa y después de 3 meses los vuelve a medir. Entonces, aquí pone su nombre, ella, yo eliminé el apellido para guardar la reserva, y después, en la presentación del problema de investigación, era lo que nos estaba planteando Jasna. ¿De dónde surge el problema? Entonces ella habla de la obesidad, pero va obteniendo las fuentes de información, te fijas, MinSal, Ministerio de Salud, Encuesta Nacional de la Salud, y ahí están los datos, aquí están los datos, Encuesta Nacional de la Salud del 2009, el del 2016, el Instituto Nacional de... olvidé el origen de nutrición de la Universidad de Chile, el Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, y después obtiene datos. Y estos datos están respaldados por estudios. Te fijas, aquí están los autores de los estudios. Tigbe, Granat, Satar, y et significa y, alt significa colaboradores. Después acá tiene otros autores, Owen, Neville, Shelley, Genevieve. Acá tiene otros, Jiménez, Márquez. Es decir, ella hace un estudio respecto al tema, orienta esto
y plantea la pregunta de investigación. ¿Cuánto es el efecto de un programa? ¿Por qué dice cuánto? Porque la circunferencia de cintura la puede medir en centímetros. Entonces, ¿cuánto es el efecto de un programa de entrenamiento concurrente en casa en la reducción de la circunferencia de cintura en mujeres sin experiencia de entrenamiento de fuerza mediante una guía de entrenamiento? Ahí hay muchos elementos que, como este es el primer trabajo, se permite que esto vaya así. Por eso ese título es provisorio, esta pregunta también es provisoria, pero ya cuando dice cuánto está muy bien hecho. Y a continuación plantea la pregunta de investigación. Entonces, perdón, el objetivo. Y lo primero que se da cuenta es que no existe un programa para esto. Y su primera misión entonces será validar un programa de entrenamiento. Antes de aplicarlo es validarlo. Y los objetivos específicos entonces será diseñar el programa y aplicar el programa. Entonces, hay cosas que no existen y hay que hacerlas. Y en este caso, no existe ese programa, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es validar un programa. En la tarea que ustedes hacen, entonces, tienen que investigar respecto a lo que decía, lo que tengo yo más a la vista, el tema de Jasna, que dice, bueno, aquí hay un problema de autoimagen, hay un problema de género, hay un problema de influencia del medio, qué sé yo, etc. Entonces, ahí es donde tienes que entrar a investigar para obtener información de estudios que se hayan realizado en esa área. Jasna, te escucho. Y en el caso de mi compañera, ¿cómo podría ella validar su programa de entrenamiento como a través de un conducto regular en el caso de que la investigación científica fuera como real? Como queriendo hacer un paper, por ejemplo. De acuerdo. Hay varias formas de validar un instrumento. Si es un instrumento, por ejemplo, de un programa, tengo que inventar un programa de entrenamiento. Entonces, habitualmente ahí se usa la técnica del juicio de experto. Y ahí se buscan, en este ejercicio no es necesario, pero en una investigación ya de verdad, digamos, cuando uno está concursando y quiere obtener fondos para la investigación, los expertos son personas que han publicado en el tema, ya en revistas especializadas. Ya tienen publicaciones. Entonces, con eso se puede avalar que la persona es un experto. Pero en este caso, podemos hacerlo con expertos que ustedes conocen, que son sus profesores de la universidad, ¿ya? O entrenadores de clubes, que ustedes consideren que son expertos y explican por qué son expertos. Por ejemplo, este experto trabaja en el gimnasio no sé qué y está especializado en no sé qué tema, bla, 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 sin ni siquiera dar el nombre, y tiene un curso de diplomado y un magíster. Sí. Por eso, entonces, este será el experto 1. Y esto normalmente se valida con 3 expertos. ¿Por qué 3 expertos? Porque al ser un número impar, uno de los expertos, que no sabemos cuál, actúa como árbitro arbitrador. Por ejemplo, el experto 1 dice que el programa está estupendo. El experto 2 dice el programa es pésimo. Y el experto 3, que no se conocen entre los expertos y tampoco han intercambiado información, y el experto 3 dice este programa está muy bueno. Entonces, con eso, normalmente podemos validar que el programa sí
cumple con los requisitos y se harán las correcciones sugeridas por los expertos y se aplicará el programa. Esa es una técnica para validar el programa que vamos a aplicar, ¿ya? Que se llama la técnica de validación a través del juicio de expertos. Hay otro tipo de validaciones. Por ejemplo, yo quiero medir la condición aeróbica de una persona o la potencia aeróbica de una persona e invento un aparato, ¿ya? Voy a inventar. Un aparato donde yo soplo un globo y dependiendo de la cantidad de aire que ponga en el globo, después yo lo pongo, ese aire lo transfiero a una máquina y la máquina me analiza los componentes del aire expirado en ese globo. Los resultados de eso lo comparo con los métodos que ya existen, ¿ya? Y hay una máquina que hace análisis de gases. Y comparo los resultados con la máquina que ya existe y que está validada y que conocemos los estándares de esa máquina. Y este método del globo que acabo de inventar yo para este ejemplo, digo yo, bueno, este es un método mucho más barato, mucho más simple, qué sé yo, pero es igual de eficiente. Comparamos el resultado con el resultado que arroja la máquina, que ya está validado y se conocen los estándares. Eso se llama validez concurrente o validez concomitante, que es otra técnica. Yo valido el aparato, el sistema que acabo de contar, contra un aparato o un sistema que ya está diseñado. Esa es otra forma de validar. Entonces, depende de lo que yo quiera validar, es la técnica que voy a usar en validación, ¿ya? Puedo usar una técnica de validez de constructo, una validez de contenido, una validez a través del juicio de experto o una validez concurrente o concomitante. Entonces, depende de lo que yo quiera validar, Yasna, es la técnica que yo voy a emplear, ¿ya? Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Usted desarrolló el problema de investigación que quiere avanzar? ¿Estuvo meditando, pensando en cuál es el área de su problema? Lo estábamos discutiendo con una compañera, profesor, que estábamos ahí ¿Ya? pensando la idea, pero no llegamos a una como conclusión. ¿Y en qué área estaban discutiendo el problema? Que, por ejemplo, ella quería sobre la diversidad y a mí me gusta lo que es el entrenamiento. Ella Entonces quiere queríamos como juntar eso. diversidad y entrenamiento. Sí, Mira, una cuestión súper interesante, porque yo diría que hasta hace 4 años atrás, la clase de gimnasia, por ejemplo, se hacía separado para hombres y para mujeres. En la carrera de educación física. Y era por varias razones. Una de las razones era porque la gimnasia rítmica se llamaba gimnasia rítmica femenina. Entonces, el curso de gimnasia incluía un capítulo de gimnasia rítmica femenina, entonces decía, ah, no, esta parte es solo para mujeres. Y por eso se separaba, y se separó históricamente la gimnasia que se enseña en las universidades para los estudiantes, se separó en hombres y mujeres. Y hoy día ya existe alguna integración en el área del género, y nosotros, como te puedes haber dado cuenta, ya hemos incorporado la gimnasia, la unidad de gimnasia, la hacemos juntos, hombres y mujeres. Pero ¿estará ocurriendo lo mismo en otras universidades, por ejemplo de la región?
que enseñan educación física. Por ejemplo, aquí está la Universidad Católica de Valparaíso, que enseña esta profesión. Está la Universidad Viña del Mar, está la Universidad Andrés Bello, y ahí ya puedes comparar algunos niveles de integración o formas de integración o elementos que han permitido integrar hombres y mujeres en la misma clase para la asignatura de gimnasia en la formación de profesores de educación física. Te estoy dando un ejemplo solamente, ¿eh? Y ahí es como puedes tú integrar lo que a ti te gusta, entrenamiento e integración, y yo le agregué integración de género. Pero también puede ser lo que ocurre en los gimnasios, cómo se integra, en fin. Y ahí ustedes tienen que avanzar rápido. De aquí a mañana ya tienen que tener un problema ya más o menos resuelto. ¿Ah? ¿Te queda claro el ejemplo, Ya, profe. Claudio? Sí, profe, muchas gracias. Eso te permite por lo menos avanzar y no quedarse a decir, no estamos de acuerdo. Entonces, cada vez que tengan un problemita de eso, escríbanme para poder orientarles, ayudarlos, para que salgan del atajo, del nudo que se genera, porque a veces uno dice, pucha, hasta aquí nomás llegamos. Pero conversando con otras personas se le puede ir dando una salida. ¿Ya? Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de Diego. Ustedes conocen a Diego Jun. Él partió con este problema. Quiso evaluar el nivel de desentrenamiento sin antropometría y potencia del tren inferior en jugadores de voleibol universitario de la quinta región posterior al COVID-19. Entonces, él me comentaba que tenía las medidas de estos jugadores. Tenía las medidas de, cuando me decía potencia del tren inferior, tenía las medidas de que había obtenido de potencia de salto de los jugadores. Y también tenía medidas de sin antropometría, ¿ya? Pliegues cutáneos, qué sé yo, dimensiones, tenía. Entonces, después, en el mes de octubre, cuando los estudiantes, jugadores de voleibol que de la universidad volvieran a entrenar, él los iba a medir nuevamente y podía determinar cuánto había afectado esta pandemia del año 2020-2021 en el desentrenamiento de estas cualidades de los jugadores. Entonces, te fijas que habla de consumo máximo de oxígeno, adaptaciones musculares, sin antropometría, es decir, todo esto. ¿Qué es lo que le faltó? Desarrollar la pregunta-problema. Este fue el primer borrador que le entregó, así que no piensen que quedó acá. Pero acá los objetivos él puso medir, 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 medir. Entonces acá naturalmente hay un problema de verbos, porque ese primer verbo debiera señalar, es comparar, o evaluar, o analizar. ¿Se fija? Y los objetivos específicos era comparar el consumo máximo antes y después. En fin. Entonces, él entregó problemas ya que habían estudiado otros autores de desentrenamiento. Aquí están los autores, Mujica, Padilla, etc. ¿Ya? Otros autores como Kennedy, como López Chicharro, como Vaquero, como Hill, Lupton, en fin, Racconi, Alvero Cruz. Entonces, él se apoya en otros autores
que ya han estudiado relativamente este tema, tienen alguna idea, pero ¿cuál es el aporte que estaba haciendo Diego en este trabajo? Que no había hasta el momento ningún trabajo, porque en el mundo no había pandemias de este tipo, que fuera medido después de una pandemia. Y teniendo datos preliminares para poder comparar de los mismos sujetos. Entonces ahí hay un aporte súper interesante que naturalmente hay que transformar en un proyecto para que ese proyecto pueda avanzar. Esto quiere decir entonces que cuando yo planteo un problema, no es un problema arbitrario que a mí se me ocurrió solamente de manera muy creativa, que esa es una parte, un componente, pero eso tiene que estar apoyado por otros estudios y otros investigadores que si no atacan de verdad el problema directamente puede ser de manera indirecta. Por ejemplo, Jasna quiere establecer un problema respecto al género, entonces tendrá que ver algún estudio que diga, bueno, el género hoy día es una cuestión muy importante, porque, etcétera. Lo mismo que estaba diciendo Claudio, la integración. ¿Te fijas? Jasna tiene que hablar mucho sobre autoimagen. Entonces, el estudio que está haciendo ella tiene una perspectiva desde la psicología. En cambio, el estudio que está haciendo Kevin es un estudio que tiene un enfoque desde la administración, es decir, cómo se administran las selecciones de handball en Chile, en el norte, en el centro y en el sur, respecto a la implementación, etc. Entonces el enfoque de él va por el lado de la administración, ya deportiva. Y el estudio de Claudio tiene que ver con la cosa de entrenamiento e integración a los entrenamientos. Y ahí van a ir encontrando los enfoques, los estudios preliminares que permitirán apoyar el desarrollo de su estudio. ¿Queda claro el tema que tenemos que abordar ahora de manera urgente? Sí. Sí, muy bien. Entonces, la tarea para mañana es ya traer medianamente avanzado esto mismo que les mostré yo. Voy a volver a mostrar. Compartir pantalla. Acá. El título. Déjame, me gustó más esta otra presentación, está más ordenada. Espérame un poquito. Ya. Este título. Una introducción apoyada ya en estudios científicos, en revistas científicas, en libros. Pregunta, problema y por lo menos el objetivo general de la investigación. Eso tiene que venir listo mañana, aunque sea en borrador. ¿Ya? Naturalmente. Porque mañana vamos a avanzar en objetivo general, objetivo específico, y ya vamos a hablar de hipótesis y delimitación del problema. Para ver qué es una hipótesis y cómo se delimita el problema, porque ahí está la clave de hasta dónde vamos a abordar el problema, cuánto tiempo, lo que decía Jasna, entre personas entre 14 y 16 años, ¿te fijas? Y después dijo una delimitación súper buena, de diferente situación socioeconómica. Y ahí ella tendrá que ver cómo va a delimitar la situación socioeconómica. Y yo te sugiero que uses tipos de colegio. Colegio municipal, colegio subvencionado, colegio particular. Y ahí ya tienes
un filtro para resolver problemas socioeconómicos. Profe, ¿esta parte del trabajo se hace de manera individual o ya podemos empezar a trabajar con nuestros equipos? No, ya con su equipo, Ah, ya. con sus equipos, porque si no, yo voy a pensar que están trabajando de manera individual. Y después les voy a pedir el trabajo individual, porque lo que yo veo es que Claudio ha avanzado solo. Yo veo que Kevin ha avanzado solo. No, Claudio está avanzando con una compañera, me dijo. Yo veo que tú, Yasna, has avanzado solita. Entonces quiero ver la contraparte. Pues. ¿Qué dicen los compañeros? Si no, no le hagan el trabajo al compañero, discutan, conversen. Digan, ya tenemos que sentarnos a trabajar, conversemos 10 minutos, 15 minutos y avanzar. ¿Ya? Y eso hay que traducirlo. Y eso es por día. ¿Ya? Así que ya tiene que llevar nombre y apellido estos trabajos. ¿Mm? Esa es la tarea para mañana. ¿Alguna duda de la tarea para mañana? No, profe. Muy bien. Yo no ¿Eso ya saco... está en el e-aula, profe? ¿Como el formato? Lo voy a subir ahora, el formato. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿por qué no les doy más ejemplos? Porque yo quiero sacar de ustedes los problemas. ¿Ya? Que ustedes tengan y planteen las dudas, los inconvenientes y yo ayudarlos. Porque de otra manera no pienso yo que no se aprende, van a estudiar cosas que ya están hechas. Y yo quiero que ustedes aprendan haciendo también, diseñando un proyecto de investigación. ¿Ya? Bien, nos vemos mañana entonces a la hora señalada de 1:15 para la 1. ¿Les parece? Ya con estas tareas hechas, por favor, porque si no, yo puedo recitar este curso, pero la gracia no es que yo lo recite, lo importante es que ustedes aprendan, que ustedes practiquen, que ustedes hagan la tarea. De otra manera no vamos a avanzar. ¿De acuerdo? En 2 semanas más, es decir, después de las elecciones, se presenta ya este primer trabajo. ¿Eh? Se entrega definitivamente para que sea calificado. ¿Mm? Así que ya a ponerse a trabajar en vivo. ¿Ya? ¿Preguntas, Claudio? No, profe, todo claro. Ya. Kevin, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Ya. Martín. Martín se salió. Ya. Yasna, ¿preguntas? No hasta el momento, profe. Ya. No hasta el momento. Ya, cualquier cosa me escriben. ¿Ya? Yo les contestaré lo más rápido que se pueda. ¿Recibiste mi respuesta, Yasna? Sí, profe. Ya. Pero Perfecto. no estaba tan orientada hacia lo que yo quería trabajar, así que me toca repensarlo. Bien, no, esa es la idea porque yo solamente puedo sugerir, pero quien va tomando las decisiones y razonablemente porque hay que fundamentar el por qué tomaste tal o cual decisión, la decisión la deben tomar los autores del estudio, ¿ya? Porque de afuera yo puedo ver una cosa, pero ustedes quieren otra. Entonces, eso es la idea de que trabajemos juntos. ¿Mm? Muy bien. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana a 1:15 para la 1. Chao, gracias. Ya. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Buen trabajo, Yasna. Claudio, Profe. bien avanzado. Kevin, vamos bien, pero avance. Chao, chao.